Está en el libro como el 2.4. Ese corresponde también a la unidad 2, pero corresponde más al tema en el libro. Antes de empezar a ver acá, usted ya tiene que empezar a tener la idea de que ya vimos dos tipos de ecuaciones diferenciales. La primera fue de variables separables, tiene su técnica para resolverla. Y la segunda, que era parte del examen corto, eran las ecuaciones lineales. Lo primero que tiene que ser una ecuación lineal es que es ecuación lineal. Y recuerda que tiene que dividir entre el coeficiente de la principal de la derivada. Y el término que le queda en medio sin la y es p de x. Es para encontrar el factor integrable, le va a quedar e a la integral de p de x por dx. El problema ahí es que le quedaba una integral donde primero tenía que haberla dividido, porque es una implícita. No se llama implícita, se llama impropia. Entonces tenía que ir el numerador entre el denominador y eso le hubiera simplificado mucho la integral. Pero si no lo hizo, también se puede hacer. No quiere decir que no se puede hacer, pero se le va a volver un poco más larga. Pero no importa. Por eso les decía a la señorita que lo traten de hacer ustedes ya en su casa, porque problemas similares van a venir. Lo que pasa es que en el examen sí definitivamente hay que resolver la ecuación lineal. Bien, para poder ver este tema es importante recordar, es como que estuvieran en el circo a ustedes, pero bueno, en este tema es muy importante recordar que si yo tengo una función de x, y, digamos que fuera x cubo por y cuadrado, una ecuación, una función x, y sencilla. Si tiene usted duda de cuál es la gráfica de eso se supone que usted lo vio en cálculo. Así que tiene que tener mucho cuidado con esa parte de cálculo, porque a veces en los problemas de ecuaciones diferenciales tiene que hacer la gráfica de acuerdo a lo que le piden en el problema. Pero ahorita lo que me interesa recordar es cómo se calcula la parcial de esa función XY, digamos con respecto a una variable, que fuera la variable X. Entonces esto va a ser igual a la parcial, y aquí vuelve a escribir la función con toda la confianza del mundo, como quien dice, haciéndolo por pasos, ¿verdad? Usted sustituye f de x, y, en este caso x cubo y cuadrado, y para encontrar la parcial de x, lo importante que yo quiero que recuerde es que se deja constante la y los números. Por lo tanto, esto va a ser igual a y al cuadrado por la parcial de x al cubo con respecto de x. Aquí algunos textos cambian la parcial por derivada, pero a nosotros nos va a dar lo mismo. Yo personalmente no lo cambio, pero sí sé lo que voy a hacer. Yo voy a encontrar la derivada de x al cubo. ¿Y la derivada con respecto de quién? Con respecto de x. ¿Por qué? Porque ya separé la y al cuadrado. Si no hubiera separado la y al cuadrado, no podría hacer todavía aquí nada, igual que acá. Porque yo puedo derivar implícitamente esto, pero como es parcial, es el concepto de parcial, es que la y es, en este caso, como es respecto de x, la debe retirar como una constante. Por lo tanto, le va a quedar que el resultado va a ser y al cuadrado, y ahora sustituye la derivada de x cubo, que sería 3x cuadrado. Por lo tanto, el resultado final, ya ordenándolo un poquito, sería 3x cuadrado por y cuadrado. Vea que cuando yo hablo de ordenar, primero pongo el coeficiente, después la literal, en este caso la x va antes que la y, entonces se acostumbra a poner primero la x y después la y. Claro que si usted lo quiere dejar así, tampoco se lo puedo poner malo, pues, pero no va a ser que necesite hacer alguna simplificación y por eso va a ser necesario de todas maneras simplificar. ¿Hay alguna pregunta a este respecto? Verá que es fácil, o sea, la derivada parcial con respecto a una variable es igual a la derivada con respecto a esa variable, pero todo lo demás se saca como una constante. Constantes serán números, constantes serán las otras variables. Si eso está claro, veamos entonces ahora, o recordemos, porque eso lo debiera de saber, pero olvidemos eso, debiera de saber, la diferencial de una función.
La diferencial de una función de dos variables si por ejemplo z es otra tercera variable, fuera una función de x, y, todo esto se mira en cálculo realmente. Esto quiere decir que z es una función en dos variables. En este caso las variables x y y son variables independientes y z sería la variable dependiente. Con primeras derivadas parciales con primeras derivadas parciales continuas en una región R del plano XY. Tiene que ser una región del plano XY porque la única forma de dibujar dos variables X y Y es en el plano cartesiano. Es del plano XY. Entonces su diferencial es dos puntos. El diferencial de z es igual a la parcial de la función XY, pero con respecto de X. Y eso multiplicado por su diferencial de X. Más la parcial de la función de XY, pero ahora con respecto a la otra variable que es Y, y por lo tanto va a quedar multiplicado por el diferencial de Y. A esto le podemos llamar ecuación número 1. Por supuesto que eso es una ecuación diferencial, ¿correcto? Y si, por ejemplo, si esa función f de x, y fuera igual a una constante, o sea, un número, entonces esa ecuación 1 se transformaría en la parcial de f de x, y con respecto a x por dx más la parcial de esa misma función f de x, y con respecto de y por el diferencial de y ni modo la derivada de una constante de 0. A esta le vamos a llamar ecuación número 2. En otras palabras, dada una familia de curvas donde f de x, y es igual a una constante, la familia de curvas nace de darle valores a c. Por ejemplo, c igual a 1, c igual a 2 y cualquier c que usted desee. Pueden ser negativos, pueden ser fraccionarios, incluso radicales, eso no importaría. Lo importante es que c es un número real. Entonces, cuando uno hace la gráfica de f de x, y igual a c y habla de una familia, lo que está haciendo es cambiar el valor de la constante. Pero eso queda a criterio de uno qué valores darle. No hay una regla que diga, no, mira, tiene que darle tal valor de c. No. Entonces, en otras palabras, dice, da una familia de curvas f de x, y igual a c, podemos generar una ecuación diferencial
de primer orden. Si calculamos la diferencial de ambos lados. La diferencial de ambos lados de la igualdad. Supongamos que nosotros, ejemplo, voy a poner número 1, ya sabe que es ejemplo. Si yo tuviera, por ejemplo, la función f de x, y, igual, digamos, a x a la cuarta menos 3x cuadrado por y cuadrado más y a la quinta, y todo es igual a una constante. Ahí hay una doble igualdad, pero son dos ecuaciones, ya sea f de x, y igual a x a la cuarta, o simplemente x a la cuarta y sucesivo igual a c. Se puede separar en dos igualdades. Pero de esta expresión nosotros podemos calcular la parcial de f de x, y, pero con respecto de x. Eso ya me lo puede decir usted. ¿Cuál sería esa parcial? Ya lo practiqué hace un ratito y pregunté si habían dudas. Usted me dijo que no había. Entonces, por favor, demuéstreme que si no hay. ¿Cuál sería esa parcial? No, 4x cubo. ¿Sí? ¿Qué más? Menos 6x cuadrado y. ¿Cierto o no? No, menos 6x sería solamente. Sin el x cuadrado. Sería solo menos 6x por y cuadrado. Y el último pues sería 0. Porque la derivada de y a la 5 sería 0. O sea que la parcial de f, para resumir, la parcial de f de x, y con respecto de x va a ser igual, en este ejemplo, 4x cubo menos 6xy cuadrado, quitando ya de una vez el 0. Y también podríamos calcular la parcial de f de xy, la misma f de xy con respecto de y. Entonces ahora las cosas van a cambiar. Nos va a quedar primero sería 0 menos 6x cuadrado por y, derivando el y cuadrado y multiplicando el 3 más 5y a la cuarta. Para ponerla en forma más simplificada, la parcial de f de xy con respecto de y sería entonces menos 6x cuadrado y más 5y a la cuarta. Ahora, con esos dos valores que nosotros obtuvimos, o sea, con este valor y con este otro, nosotros podemos poner su diferencial total. ¿Cómo? Pues agarramos la parcial, recordatorio, ¿no? Agarramos la parcial de f de xy con respecto a x y lo multiplicamos por dx más la parcial de f de xy con respecto de y, pero multiplicado por dy, y eso va a ser igual a 0. Si sustituimos los valores por lo que tenemos en las flechas, nos quedaría entonces que 4x cubo menos 6x por y cuadrado multiplicado por dx, cuidado ahí con los paréntesis, más menos 6x cuadrado y más 5y a la cuarta por dy es igual a 0. Y a esa le podemos llamar perfectamente la ecuación 3. Y por supuesto que todos debemos comprender que ahí tenemos una ecuación diferencial. ¿Ok? A esa ecuación 3 se le llama una ecuación exacta. Ahora,
al término que no está comparado con cero, sino solo el lado izquierdo, a ese se le conoce con el nombre de diferencial exacta. Ahora, esa ecuación 3, en el libro y cualquier libro que usted busque de ecuaciones diferenciales exactas van a usar la misma nomenclatura. ¿Y cuál es esa nomenclatura? Primero, el término que está acá, que lo va a encerrar con un rectángulo verde, a ese rectángulo verde se le conoce con el nombre de m de xy, que está multiplicando al dx y al otro término se le conoce con el nombre de n de xy. No creo que sea muy difícil que se le queden los nombres, pero hay que quedárseles de alguna forma, porque esto va a ser nuestro punto de partida para poder resolverla. Ahí está el resumen, todo lo que tenemos que saber de una ecuación exacta. No hay mucho donde perderse. Primero, tenemos una expresión que está multiplicando al diferencial de x. Esa expresión que está multiplicando al de x se le conoce con el nombre de m. Vea que es muy fácil que se le queden los nombres. ¿Por qué? Porque la x está antes que la y en el abecedario. Y la m también está antes que la n en el abecedario. Por eso es que les pusieron esos nombres. Este va a ser m y este va a ser n. Pero lo que no se le debe perder por ningún momento es que m de xy, ¿quién es? Dígalo. ¿Quién es m de xy? ¿Quién es m de xy? ¿No se da cuenta usted que aquí arriba esto correspondería también a m? ¿Lo ve? Es todo lo que tiene que ver. Como hay varias cosas ahí, a veces a uno se le puede escapar algo, ¿no? Lo mismo, todo lo que está aquí es lo mismo que escribir n. Entonces, m de xy, ¿a quién es igual? Por transitividad. Pero recio, ¿ah? A la parcial de una función, la vamos a poner con morado, de f de xy con respecto a quién, con respecto a x. ¿Y quién es n? Una cosa muy similar, n de xy, ahorita le tomo, disculpe, igual a la parcial también de la misma función, esto es muy importante, de la misma función xy con respecto de quién, con respecto de y. A veces uno explica, pero a veces uno como docente se le escapa que el alumno no puede ver de aquí para acá. No sé por qué no lo pueden ver. Uno lo explica y lo explica. Yo creo que la única forma como puedo que usted se le quede es lo que hice el día de hoy. Vea todo el proceso que usé, 1, 2, 3, para llegar a esta gran conclusión que definitivamente fue donde partimos. Pero nuestro problema fue que cuando encontramos la parcial de f la conocíamos, ¿verdad? Y aquí nos preocupamos más por el resultado de lo que nos daba eso. ¿Por qué? Porque estamos recordando lo que es la parcial con respecto a una variable x o una variable y. Entonces, cuando uno les pregunta quién es m de xy, se pierden. Pero espero que ustedes no se pierdan. Ya se les queda que m de xy, ¿quién es? La parcial de f de xy con respecto de x. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, el problema es un poco diferente. Revisemos lo que hicimos. A mí me dieron una función de xy, ¿cierto? Y encontré su parcial con respecto a x y encontré su parcial con respecto a y. Ya quedamos de acuerdo que lo que me dé como resultado la parcial con respecto a x, ¿qué va a ser? M de xy.
Y lo que yo derive con respecto a y va a ser n de xy. ¿Estamos bien ahí? Espero que sí. Entonces, cualquiera de las formas que nosotros... Entonces, así comenzó la exposición del día de hoy. Pero resulta que nosotros nos van a dar esto. Entonces, ¿cuál es el chiste? Si es que encuentra el chiste, aparte de la rosita de la señorita, ¿cuál es el chiste o cuál es el objetivo, pues? Si no le gusta la palabra chiste, ¿cuál es el objetivo, señorita? O cualquiera de ustedes que quiera contestar, por favor. Excelente, ¿encontrar quién? F de XY morada. Yo le puse morado para que se viera más, que les provocara un poco de, como que dice, de impresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a mí me van a dar una ecuación así, ¿ok? Y yo lo que quiero es encontrar f de XY. Pero aquí falta un poquito una parte teórica que se llama el criterio. O sea, va a haber un criterio sin conocer f de XY. Sin conocer f de XY, nosotros vamos a decir si esta es o no es exacta. ¿Estamos? Entonces, ¿el criterio cuál es? Que la parcial de m de XY, y aquí con un poquito de cuidado, con respecto a y, empieza a cambiar un poquito las cosas y eso es lo que a veces se nos hace problema. Eso debe ser igual a la parcial de n de XY, pero con respecto a x. Si esa igualdad se da, entonces se dice que esta ecuación 3 es una ecuación exacta. ¿Estamos? Entonces, vamos a poner entonces nuestro procedimiento para resolver, como ejemplo, resolver dos puntos, 4x cubo menos 6xy cuadrado. Estoy copiando exactamente lo que está arriba, más, aquí le puedo dar vuelta si quiero, pero lo vamos a dejar así, menos 6x cuadrado y más 5y a la cuarta por dy igual a 0. Esta para nosotros ahora se va a convertir en ecuación número 1 porque ya es el orden del problema que le podemos poner número 2. Entonces, para poder resolverlo, o sea, antes de entrar en materia, es importante primero ver si eso no es una exacta. Claro, nosotros ya vimos que es exacta y ya sabemos quién es f de XY, pero ahora vamos a hacer el proceso inverso. En matemáticas a veces una de las cosas que más cuesta es venir de retroceso. No sé por qué, pero a veces uno se va bien así directo, por así decirlo, en la ida, pero ya en el regreso no sé por qué se le complica. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Espero que usted no se le complique y encuentre todos los atajos adecuados. Entonces, si a mí me piden resolver esa ecuación, lo primero que yo tengo que aplicar, ¿qué es? El criterio. Digo, bueno, pero hay un criterio para saber si es exacta o no. Claro, comencemos con algo que también es muy importante. Cuando a mí me dan una ecuación diferencial, lo más importante es clasificarla, siempre. ¿Por qué es importante clasificarla? Porque si usted la logra clasificar, ya sabe cuál es el método que va a seguir. Si usted no la logra clasificar, no va a poder resolverla de ninguna forma, porque no sabe qué es. Entonces, comencemos siempre como ejercicio. Solo hemos visto dos tipos. ¿Es una de variables separables? Lo más seguro es que no, porque estos términos van a quedar algo complicados. Tienen funciones de x menos funciones de y. Recuérdese lo que yo le dije, que era diferencia del libro, porque si yo lo hiciera con el libro, diría que esta es una de variables separables. ¿Por qué? Porque yo podría demostrar que dy de x es igual a una función de xy. Pero yo les hice esa salvedad de que el libro tal vez, no sé, didácticamente no profundizó un poquito más y tenía que quedar siempre que la derivada de y con respecto a x debe ser igual a ¿qué? Ya lo dio. ¿A qué tiene que ser igual en las variables separables? Dígalo, Recio. ¿Alguien que lo quiera decir? ¿A qué debe ser igual? No le oigo hasta aquí, perdone. ¿Ah? No. A una función XY lo dice el libro, pero les dije que el libro no estaba bien ahí. No es que esté malo, sino que no es la forma más extensa. Una fx no, por g de y. Tiene que tener una función de x multiplicado por una función de y o una función de x dividido entre una función de y.
Eso es lo que no se les tiene que olvidar, porque a veces sale por, ¿cómo se llama? Por esa primera tipo de que vimos. Y el segundo fue la lineal. Y la lineal, esta sería una lineal, pues podríamos dividir todo dentro de ¿qué? Para que sea una lineal tendría que ir dentro de X. Probablemente podría ser una lineal. No, tal vez no, porque no tiene Y. Y sola no tiene que multiplicar algo. Aquí no puedo sacar factor común Y, ni aquí tal vez sí, pero está acompañado de Y. Tiene que estar acompañado solo la Y solita. No se puede. Entonces tampoco es lineal, por lo tanto es exacta. Se supone, pero para decir que es exacta, aplicamos el criterio. ¿Y cuál es el criterio? Primero, para poder aplicar el criterio lo va a hacer didáctico. Primero voy a separar este término y voy a separar este otro. Y voy a borrar la palabra criterio, después lo voy a escribir, porque voy a trabajar un poquito más y voy a poner aquí que este es M, ilustrativamente está ahí, y este es N. Pero es bueno poner cuánto vale M de XY. Porque a veces uno ilustrativamente se ve claramente que lo que está en el rectángulo verde es M de XY y lo que está en el rectángulo anaranjado es N de XY. Entonces, M de XY va a ser igual a 4X cubo menos 6X por Y cuadrado. Mientras que N de XY va a ser menos 6X cuadrado por Y más 5Y a la cuarta. Ahora sí ya podemos poner el criterio. Y el criterio lo que nos decía que es que la parcial de M de XY con respecto de X debe ser igual a la parcial de N de XY. No, perdón, aquí es con respecto de Y. Con respecto de Y debe ser igual a la parcial de N de XY con respecto de X. También nosotros el libro y hoy otras personas, muchas más personas, acostumbramos a poner esto como en forma simplificada. Perdón, solo que quiero usar el rojo. Como M de X. Y a este se le llama, perdón, N, estoy confundiendo las variables. N de Y, M de Y. Y a este se le conoce como N de X. Para no estar adquiriendo la parcial es un poco más práctico. Pero a nosotros lo práctico en este momento no nos afecta en nada, sino que lo vamos a resolver. Vamos a decir entonces que la parcial, y sustituyo M de XY, que es 4X cubo menos 6XY cuadrado, su parcial con respecto de Y debe ser igual a la parcial de la N, pero N es menos 6X cuadrado Y más 5Y a la cuarta con respecto de X. Ejecutemos las parciales entonces. La primera me quedaría, el X cubo sería 0 y en la Y me quedaría menos 12XY. Si hay alguna duda, por favor, la hace. Esa sería la parcial con respecto de Y. Y en el lado derecho, ¿cuál sería la parcial? Otra vez lo mismo, ¿cierto? No, menos 12XY. Como son iguales, nuestra conclusión, ¿cuál es? Que la ecuación que nos dieron, la número 1, la ecuación 1 es exacta. ¿Y eso lo tiene que hacer siempre? Por supuesto que sí. Si usted cree que es exacta, dice, bueno, esta se parece a una exacta, entonces hago su criterio y si me da la igualdad, sí es. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido? Es la segunda parte de la clase del día de hoy. Entonces ahorita nos vamos a concentrar con un ejemplo que sí lo es. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, agarremos nuestras definiciones. Aquí, exactamente acá. Párese por favor un momento acá.
Estoy hablando mentalmente, ¿va? Aparece mentalmente en esas dos expresiones. ¿Estamos? Dice que m de x, y la vamos a volver a escribir. Sabemos que m de x, y era igual a ¿quién? A la parcial de una función x, y con moradito para que se mire bonita, con respecto de x. ¿Cierto o no? Y también por otro lado sabíamos que n de x, y era igual a la parcial de esa función, es la misma, con respecto de y. Esto lo sabemos. Por ahí comenzamos. ¿Ok? Pero f de x, y en teoría no la conocemos todavía, porque por eso queremos resolverla. Nosotros sí sabemos quién es f de x, y, pero a eso queremos llegar nosotros. Pero m de x, y sí la sabemos, porque nosotros solo nos han dado esta ecuación. Aquí no nos han dicho cuánto vale f de x, y. Por eso el objetivo era encontrarla. Entonces yo voy a sustituir este 4x cubo menos 6xy cuadrado. 4x cubo menos 6, ¿qué dije? 4x cubo, perdón, xy cuadrado, menos 6xy cuadrado. Solo revise que esté bien ese m. Va a ser igual a la parcial de esa función bonita morada con respecto de x. Solo voy a revisar porque a veces prefiero revisar si está bien. Gracias, señorita. 4x cubo menos 6xy cuadrado. Pero ahí que tenemos. Si nos olvidamos un poquito de la parcial y pensamos como derivada, ahí lo que tenemos es una ¿qué es? Si imaginariamente cambiamos la parcial por derivada, ¿qué tendríamos ahí? ¿Están estudiando? Así, de buena onda. Fíjense que ese método hay que explicárselos a ustedes y lo tienen que volver a leer porque realmente no han aprendido lo que yo ya di. Esto básicamente es una ecuación de variables separables, una ecuación diferencial de variables separables. Le dije, haga para que lo sea más fácil, piense que las parciales son derivadas. Entonces sería la derivada de f de x, y con respecto de x es igual a una función de x, y. ¿Estamos? Entonces en teoría debiera de ser de variables separables. Por lo tanto, la separamos y diríamos que 4x cubo menos 6x por y cuadrado por la parcial con respecto de x es igual a la parcial de f de x, y. Solo que ese f de x, y lo voy a seguir poniendo. Me gusta mucho ponerlo con otro color. Y el paso siguiente sería encontrar la integral. La integral de 4x cubo menos 6xy cuadrado. La parcial con respecto de x va a ser igual a la integral de la parcial de esa función bonita Entonces, como son derivadas parciales, para hacer su integral lo tuvieron que haber visto en cálculo. Pero yo sé que ahí hay deficiencias, o ya se les olvidó, o no se los dieron. Cualquier cosa podría ser, ¿no? Entonces, para poder resolver esta integral, se sacan todo lo que son las constantes. ¿Y quiénes son constantes? Los números, y como es con respecto de x, la y es. Por lo tanto, la primera integral me va a quedar 4 veces la integral 4 veces la integral de x cubo con respecto de x menos 6y cuadrado. Ojo, la integral de x por la parcial de x. Y en el lado derecho, ¿quién me dice cuánto vale esa integral? F de x, y. Nada que f de x.
f de xy. Porque f de xy es el diferencial de este, por lo tanto su integral, como es con respecto de x, va a ser f de xy. Aquí ya casi que tenemos f de xy así sin tanta casaca. Claro que tiene que terminar de hacer sus integrales. La primera integral no debe ser difícil, le va a dar 4x a la cuarta partido 4, ¿cierto? Menos la otra le debiera de dar como 6y cuadrado por x cuadrado partido 2, más ¿qué? Una constante. Pero, cuidado con la constante, porque la constante, como estoy integrando con respecto de x, no solo los números, su derivada es 0. ¿Quiénes otros pueden ser 0 su derivada aparte de los números? Si estoy encontrando la parcial con respecto de x. Perdón, no, yo no le oigo, usted habla pero no le oigo. ¿Puede hablar más recio, por favor? Parece una variable de una función en y. Excelente, una función en y. Entonces aquí le vamos a poner con rojo para llamarle la atención a los compañeros que no lograron escuchar al compañero, pero yo sí lo logré escuchar. Entonces ahí no ponemos una c de constante porque c es un número. Y es cierto, la c va a ser también una constante, pero no solo la c va a ser constante. Si yo derivo esto con respecto de x, ¿qué va a pasar? Que este 4 va a bajar y todo el relajo, ¿cierto o no? ¿Y cuánto me va a quedar aquí cuando derive esta función con respecto de x? La g de y le va a quedar 0. Entonces es suficiente poner g de y. Pero g de y puede ser y más 4, por ejemplo. De todas maneras, su derivada con respecto de x va a ser 0. ¿Quedó claro de dónde salió el g de y? No es de la manga, no es porque el libro dice, no, eso es ir solidificando sus conceptos de matemáticas. Entonces dice que esto es igual ¿a quién? A f de xy. Pero resulta que esa debiera ser nuestra respuesta, pero resulta que no conocemos g de y. Bueno, antes de hacer esto, lo voy a simplificar. Aquí me va a quedar x a la cuarta menos 3x cuadrado y cuadrado más g de y igual a f de xy. Esta podría ser nuestra respuesta, pero el problema es que no tenemos cuánto vale g de y. Entonces, para poder calcular g de y, nos recordamos las definiciones que pusimos aquí arriba. Voy a hacer aquí un pequeño movimiento. Ya utilizamos esta parte, ¿cierto o no? Eso fue para ya tener potencialmente un f de xy. Ahora vamos a utilizar esta otra parte. ¿Qué dice? Que n de xy es igual a ¿qué? A la parcial de la función que estamos buscando con respecto de y. Escribámosla para que no se les olvide. Aquí podría yo entrar de una vez en materia, pero no importa. N de xy es igual a la parcial de f de xy, pero con respecto de ¿quién? De y. Esto es importante. Y sustituimos. ¿Qué vamos a sustituir? Pues vamos a sustituir n y vamos a sustituir f de xy. Y ya, vamos a tener una igualdad y algo va a salir ahí. Sustituyamos primero n de xy. No olvide que n de xy lo pusimos en otro lado, aparte de acá. También lo pusimos un poquito más arriba. Aquí está. N de xy es menos 6x cuadrado y más 5y a la cuarta. Menos 6x cuadrado y. ¿Qué más? Más 5y a la cuarta. ¿Así es? Eso va a ser igual a la parcial de nuestra función, la que está con moradito. La vamos a poner entre corchetes. Dice x a la cuarta menos 3x cuadrado y cuadrado más g de y. Y eso lo vamos a derivar parcialmente con respecto de y. Bueno, en el lado izquierdo por el momento no puedo hacer nada más que copiarlo. Menos 6x cuadrado y más 5y a la cuarta es igual a ¿qué? Ahora deriven ustedes por favor la parcial con respecto de y. ¿Cómo me quedaría? Dígalo recio, por favor.
No tengan temor, si se equivocan yo los puedo corregir. No lo voy a regañar ni lo voy a sacar de la clase. No, hombre, tranquilo. Excelente, menos 6x cuadrado por la y. ¿Cierto o no? ¿Y cómo voy a representar la parcial de g de y con respecto de y? Vea que ahora ya no es con respecto de x. Porque si hubiera sido con respecto de x sale 0. Ya lo discutimos hace un ratito. Entonces, ¿qué me va a salir? Pues simplemente me va a salir más g' de y. Y ahora sí, g' de y, que es la derivada de g con respecto de y, es exactamente la parcial. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad que todo depende de y. Entonces podemos hacer ese cambio. Una cosa, un truquito por ahí, siempre que usted iguale esas dos cosas se va a eliminar algo. Siempre. Si no se elimina, mejor si revisa porque probablemente se equivocó en algo. Pero normalmente siempre se elimina algo. No todo, pero a veces se elimina algunas partes. En este caso, se va a eliminar ¿quién? Excelente. 6x cuadrado y. Ambos son negativos. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que 5y a la cuarta es igual a g' de y. Ahí tenemos básicamente que una ecuación que de variables separables otra vez. Vea cómo es esa insistencia. En todo lo que vayamos viendo, siempre sale otra antes que ya vimos. Por eso es importante ir en el orden, haber estudiado ya bien. Todavía tiene este fin de semana, ¿cierto o no? Para ponerse al día. Tiene que ver bien lo que son las de variables separables, las ecuaciones lineales y ahora una más, que son cuáles, las exactas. Pero vea que la exacta prácticamente es una aplicación de básicamente de las variables separables. Entonces, esto lo debe de transformar como 5y a la cuarta igual a la derivada de g de y, o sea, el diferencial de g de y con respecto de y. Ese paso es clave. El que le va dando el diferencial ahora es de lo que depende la función. Y como dije, es una ecuación de variables separables. Entonces separamos los diferenciales y me va a quedar 5y a la cuarta por el diferencial de y va a ser igual al diferencial de g de y. Y aquí volvemos a caer al mismo problema. Habíamos dicho que una variable separable, entonces ya podemos, como ya tenemos separadas las variables, entonces podemos integrar. Pero ¿cuál es la integral de 5y a la cuarta? Debiera de ser 5y a la 5 partido 5, ¿cierto o no? Y en el lado derecho, ¿qué nos quedaría? G de y. Bueno, aquí podría hacer una cosa para hacerlo más simple. Poner aquí la constante en el lado izquierdo más la constante. Ahora sí solamente es una constante. Y aquí, como dije, G de y. Simplificando un poquito esa expresión, nos quedaría y a la 5 más c igual a g de y. ¿Qué realmente logramos con todo esto que hicimos? Bueno, primero es que nosotros casi teníamos f de xy. Casi teníamos f de xy. Aquí está. ¿Qué nos faltaba encontrar? G de y. Y es el que acabamos de encontrar. Entonces lo sustituimos y decimos que f de xy, por lo tanto, f de xy es igual, y comenzamos por x a la cuarta menos 3x cuadrado y cuadrado menos 3x cuadrado y cuadrado más g de y más y a la 5 más una constante. ¿Terminaron ya de copiar? Ahora, no sé si ya terminaron de copiar.
Levanten la mano los que todavía no han terminado de copiar para verlos. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿podemos verificar si esto es lo mismo que dimos aquí arriba? ¿La ve o no la ve? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Sí o no? Sí, es correcto. Entonces, normalmente esto se acostumbra, ojo, es una cuestión de costumbre, que desaparece la f de x, y porque va a ser una constante. Entonces la respuesta normal es x a la cuarta menos 3x cuadrado y cuadrado más y a la 5 es igual a una constante. Así se da la respuesta. Y entonces uno recuerda, f de x, y es igual a todo eso, y ese es igual a una constante, que fue donde partimos. Como puede ver, el método es casi automático, no se necesita saber mucho, solo tener pendientes sus derivadas parciales. ¿Qué otra cosa debe saber? Pues quién es m, quién es n. ¿Ok? Ahora vamos a ver, no se preocupe por más ejemplos. Ahorita voy a hacer otro problema, pero ya no el mismo, ya no un ejemplo de esto, sino que vamos a hacer uno donde no es exacta. Entonces, cuando no es exacta, hay que convertirla exacta. Y una vez que se convierte en exacta, entonces hay que volver a resolver la exacta. Entonces ahí va a salir otro ejemplo. Pero primero brinquemos esa pequeña, ¿cómo se diría? Como pared. ¿Qué pasa si la ecuación no es exacta? Pongamos aquí una nota entonces. Si la ecuación dada no es exacta, por supuesto que estamos hablando que tampoco es lineal, ni tampoco es de variables separables. Es decir, la ecuación no es exacta. Eso quiere decir que la parcial de m de xy con respecto de y es diferente que la parcial de n de xy. Eso quiere decir que no es exacta, pero le estamos tratando como igual, como una exacta. Les vamos a poner un ejemplo para ver qué hacer, pero antes de eso vamos a poner un par de funciones. Si la ecuación no es exacta, aquí me faltó la palabra, no es exacta, quiere decir que la parcial de m con respecto a y no es igual a la parcial de n con respecto a x. Entonces, ¿qué se va a hacer? Hay dos pasos o hay dos opciones. La primera opción, le recomiendo que vea la deducción en el libro. Le vuelvo a repetir, aquí a veces no hay tiempo incluso de hacer eso, pero no cuesta más que ir al libro y ver la deducción. Lo importante es que se aprenda la fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Primero se va a encontrar una función u de x que es igual a e a la integral. Y aquí vamos a usar la nomenclatura que le dije hace un rato. M de y, que es la parcial de m con respecto de y, menos n de x. Y todo eso dividido dentro de n por su diferencial de x. El diferencial va a salir de qué es lo que usted quiere encontrar. ¿Ok? El m de y, ya sabemos quién es m de y, ya sabemos quién es n de x y también sabemos quién es n. ¿Estamos? Que lo sustituimos y ahí nos va a dar una expresión de u de x. Esa u de x también se conoce como factor integrable. ¿Por qué? Porque esa u de x va a multiplicar a toda la función, que era lo que hacíamos en las ecuaciones lineales. El examen corto, ¿no? Decía cuál es el factor integrable. El paso siguiente era agarrar esa función y multiplicar por la ecuación dada. Y eso se iba a convertir exactamente ¿en qué? En la derivada ¿de quién? Del factor integrable por y. Esos son temas claves para poder resolver una ecuación lineal. Si no, olvídese, nunca la va a resolver. Y la tiene que tener aquí en su mente. Trate de estudiar lo más rápido que pueda esto para que no se vaya quedando atrás, porque ya se dio cuenta la incidencia que tienen las ecuaciones de variables separables en la lineal y ambas en la exacta. Entonces hay que tener cuidado. Si no le gustan las x, o si aquí se le convierte en una integral complicada, porque eso no garantiza que va a ser una integral fácil, ya sea que usted no la pueda hacer o que realmente no se puede hacer, porque a veces no se puede hacer, entonces hay una segunda opción. ¿Y cuál es esa segunda opción?
pues va a encontrar una función de u, pero ahora en términos de y. Y la fórmula se parece mucho. Al ver las diferencias se nos van a quedar. Ahora va a cambiar, el numerador va a quedar como n de x menos m de y. Se invierte. ¿Ok? Y ahora en lugar de dividir dentro de n, se divide dentro de m. Pero como la variable es y, el diferencial va a ser de y. Aquí recordamos entonces que el diferencial va a depender de la función. Esa función se le conoce con el nombre de factor integrable. Y funciona como una lineal. El factor integrable se multiplica por la función inicial, ecuación inicial. Y ahí vamos a ver qué pasa en este caso en las exactas, ¿no? Entonces, para poder aplicar cualquiera de las dos, si me da tiempo, yo les aplico el mismo problema, pero la y, por ejemplo, yo lo voy a hacer con x. Casi siempre la mayoría de estas que yo he resuelto siempre me han salido con x. Pero en el libro hace esa salvedad de cuando ellos demuestran, ellos hacen la salvedad que puede ser que alguna vez se le complique la integral. Entonces es prudente probar con la otra variable. Ahí se lo memoriza. Tampoco voy a ir a buscar yo una que de así, ¿verdad? Porque sería mala onda. Yo pongo cualquiera del libro a veces o me la invento. Ya veo cómo es de fácil inventar una ecuación diferencial exacta, ¿cierto o no? ¿Ya se fijó? ¿Cómo que no? ¿Ah? ¿Por qué no? No, que dan clases de... Eso me pasó en este último semestre. Lo voy a contar. Una persona que fue mi alumna dio clases de ecuaciones diferenciales. Y cómo se llama, y el primer día que empezó a dar clase ya me preguntó, me hizo la primera duda. Y entonces se la contesté, pero le dije que mejor ya no le iba a contestar dudas. Eso no es correcto. Pero bueno. Entonces, el problema es que cuando uno aprende, aprende. Y si usted va a dar clases aquí, no importa el curso de vacaciones, como sea, primero yo estoy en contra de los cursos de vacaciones, no por las personas que den clases, sino porque a veces sinceramente no tienen el nivel. Esa persona nunca me ganó a mí, pues. Entonces es un poco triste esa situación, ¿no? No le voy a decir el nombre. Entonces lo importante es que usted debe saber las cosas. Si usted aprende, nadie le va a quitar lo que usted sabe. Eso téngalo usted por seguro. Yo fui un amigo me habló para que yo fuera a dar clases a la Mariano hace como unos 8 años. Y me fui a dar clases a la Mariano. Y cuando llegué solo me miraron adelante y me dieron 2 plazas. 3 plazas me dieron, 3 cursos. Ni siquiera me pidieron mi currículum. Y al día siguiente yo no estaba con muchas ganas, porque eso de dar 3 clases hasta la Mariano era horrible para mí, porque vivo en Ciudad San Cristóbal, muy lejos el tirón. Entonces ya no tenía muchas ganas de seguir dando clases. Pero bueno, dije yo, si estos me piden el currículum mañana, les digo que muchas gracias, ahí nos vemos y adiós. ¿Por qué? Porque a uno lo deben de conocer, pues. Yo tengo exactamente de estar dando clases en la Universidad de San Carlos, empecé cuando tenía 20 años de edad. Y ahorita tengo 70, quiere decir que he dado 50 años clase. Entonces, que alguien dude de mi capacidad, pues ni modo, puede dudar, porque todos podemos dudar de lo que sea. Pero no me pidieron y ahí me quedé. Después fui coordinador de matemáticas de la Facultad de Ingeniería. Vamos a poner entonces un ejemplo. El ejemplo dice que resolver resuelva por el método de exacta la ecuación diferencial 2 veces el seno de y, le robé la n, el seno de y, por el diferencial de x, más el coseno de y, por el diferencial de y igual a 0. La vamos a retolar como ecuación número 1. En este momento, si a mí no me dijeran que lo tengo que hacer por el método exacta, usted, por ejemplo, si fuera un examen y yo no le digo por qué método específicamente, le voy a contar mi experiencia en esa parte de evaluación.
Yo he tratado de ayudarlos a los muchachos de ecuaciones diferenciales, indicándoles qué método deben de hacer. Y resulta que en lugar de ayudarlos, los perjudico. Bueno, entonces eso pasó un año X, dije, bueno, entonces no les voy a decir por qué método. Les voy a dejar que ellos elijan. ¿Y qué si fue peor? Los resultados fueron pero desastrosos. Entonces yo no sé qué hacer al final, si les digo o no les digo. Pero partamos de que no les dicen. Si a mí no me dicen por qué método, yo la analizo. Yo personalmente la analizaría y diría, bueno, esta es una de variables separables. Y la resuelvo por variables separables. Pero si a mí me dicen, la instrucción es resuelva por el método de exacta, entonces me están obligando a resolverlo por exacta. Aunque lo pueda resolver por variables separables y me dé la respuesta, 0. Debemos quedar bien claro de eso, porque en el examen estamos de las dos opciones. Yo normalmente, últimamente todos mis exámenes los dejo sin decirles por qué método. Para que ustedes juzguen qué ecuación es, la clasifican siempre. Si usted no la clasifica y empieza a resolverla, yo le bajo puntos. No le voy a poner 0, pero le bajo puntos. Usted tiene que clasificarla siempre. ¿Estamos? Porque cuando usted la clasifica, me está diciendo a mí, cuando le voy a calificar, qué método va a usar. Pero me dice es tal y cosa y comienza a resolverla de otra forma, entonces digo, este tipo no sabe. ¿Cómo le va a enseñar así a sus alumnos? No puedo decir que yo diga, mira, este es exacto y le empiece a hacer por variables separables. Entonces, ¿quién es el que no sabe? El que está exponiendo. Entonces, hago la aclaración de que esta se puede resolver por variables separables. Pero nos pidieron que fuera por exacta, hagámoslo por exacta. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en una ecuación exacta? Ya repitiendo el método. Ahorita no sabemos si eso no es exacta, tranquilos. ¿Por dónde comenzamos? ¿Quién me puede ayudar? Recio, por favor, ya no oigo. ¿Quién habló? Ya solo la señal y ya no pueden hablar, pero ¿por qué le tienen miedo? No me tengan miedo si yo no hago nada. ¿Perdón? No. M y N. ¿Quién es M? ¿Usted? Lo va a marcar ahora con verde. M, ¿quién es? El que acompaña a quién. Mucho cuidado, porque a veces no porque uno sea mala onda, lo pone al revés. Pone primero el diferencial de Y y después el diferencial de X. ¿Por qué? Porque lo que estoy tratando de evaluar es que el alumno se dé cuenta que siempre tiene que ser de X primero y de Y después. Si no, toda la teoría que dimos tiene que cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí lo vamos a poner con letras verdes, M de X, Y. Pero como yo sé que a veces los dibujitos no sirven, y aquí puse mal esto, es coseno con S. Y ahora con color anaranjado voy a ubicar el N de XY. Eso es lo primero que tiene que hacer. No puede empezar si no tiene esto como primera parte. Claro, es bueno que usted lo escriba para que no se le olvide que M de XY es igual a ¿quién? A 2. Siga, por favor. Seno de Y. Solo hable un poquito fuerte porque yo ya casi no oigo. Oye, no es porque usted hable suave, sino que yo casi no oigo. ¿Y N de XY cuánto vale? Coseno de Y. ¿Ya? Eso lo debe tener ahí anotado para que yo le pueda calificar. Tiene que estar. Si yo digo, ¿y este tipo de dónde lo sacó? No tiene sentido ahorrar espacios. Aquí recuerde que su examen, su tarea, lo que usted está entregando siempre refleja cómo está usted preparándose para dar clases. Usted siga mi forma de dar clases, vea que yo uso mucho los colores, rectángulos. Eso no quiere decir que usted también lo haga, pues. Pero lo que sí es importante son los pasos. Primero identifico MN y lo escribo para que no se me olvide. Ese sería, por así decirlo, el primer paso. Ahora vengo yo y pongo el criterio. ¿Cuál es el criterio? ¿Quién me lo dice? Es para que se le vaya quedando, de una vez estudiando. La parcial de M, lo vamos a poner de esta forma y a ver qué tal si le va así. M de Y igual a N de X. ¿Se recuerda que dijimos que esa era la nomenclatura que podíamos usar también? Más rápida, más fácil. Pero si se le da problema, pues recordemos que M de Y es la parcial de M de XY. Pero mire todo lo que tengo que escribir, ¿va? Con respecto de Y.
debe ser igual a la parcial de n de xy con respecto de x. El paso de aquí es exactamente igual al paso de acá. Entonces, ahora sustituye m y n, por eso es que lo necesitaba. Entonces va a decir la parcial de ¿quién? De 2 veces el seno de y con respecto de y es igual a la parcial del coseno de y, pero con respecto de x. Aquí los alumnos que les gusta que dé algo, siempre cometen un error, siempre. Usted haga lo que dijo que iba a hacer y nada más. Hay muchas personas que dicen que van a hacer una cosa y terminan haciendo otra. Esas personas no pueden ser organizadas y estudiar les va a costar mucho, por lo menos matemáticas. Tal vez les sirva para psicología o para recursos humanos, no sé yo dónde les pueda servir a una persona que haga eso en su vida. O sea, que dice que se va a casar y nunca se casa. ¿Ah? Ok. ¿Cuál es la parcial con respecto a y de 2 seno de y? Todos debieran de contestar en grupo, porque se quedan todos calladitos. 2 coseno de y. La idea es que usted practique, hombre, esto ya me lo sé yo, tengo 50 años, le dije. ¿Y la parcial del coseno de y con respecto de x? Sí, ni modo, sacan 0. Es lo que yo les digo. ¿Quieren obligar las cosas? No. Si la parcial es con respecto de x, el coseno de y es una constante, por lo tanto, la parcial es 0. Si 0 va a sacar todos los que dijeron otra cosa. Sí, es cierto. Y en esas cosas pequeñas es donde ustedes fallan y todo se vuelve un desastre. Porque entonces, ¿qué pasaría? Bueno, ahí le ha quedado por lo menos que era el seno de y. Mal hecho, ¿ah? Pero de todas maneras el coseno de y no es igual al seno de y. Tal vez todavía lo resuelven con una ecuación, llevándose la que saben ecuaciones. No, señor. Aquí es contestar esta pregunta. ¿Es cierto que 2 coseno de y es igual a 0? Claro, yo puedo resolver esa ecuación y decir que y vale pi medios o 3 pi medios y múltiplos de n veces pi medios. ¿Cierto o no? Pero eso no se trata ahí. Aquí lo que yo tengo que tener es una igualdad, o sea, una identidad. Y 2 coseno de y no es igual a 0, es una ecuación, no es una identidad. Por lo tanto, la ecuación 3, ¿qué pasa con la ecuación 3? No, perdón, la ecuación 1 con rojo, ¿es o no es exacta? Bueno, ya vieron todos los precipicios que hay ahí, donde uno puede caer fácilmente. Y digo fácilmente porque como que no leen lo que van a hacer, solo lo quieren hacer mecánicamente. Entre nosotros los compañeros que damos clases, que ya tenemos varios años, uno de los comentarios que hacemos de nuestros alumnos es que son muy calculistas, o sea, muy de operatoria, y la matemática no funciona así. La matemática funciona muy bien si usted se aprende las definiciones. Aquí no puede decir que la parcial del coseno de y no es 0 si está derivando con respecto de x. Conceptos fundamentales con quién está derivando. Y sí se puede hacer porque la coseno de y saldría como una constante. Lo expliqué con el g de y que puse hace un buen rato. Bueno, entonces si no es exacta, entonces ¿qué pasa? Ya dimos la teoría. ¿Cuál era la teoría? Encontrar el factor integrable. ¿Quién es el factor integrable? Si usamos el paso 1, decimos que u de x va a ser igual a ¿qué? E a la integral de m. Bueno, mx o my, no me pueden fallar ahí. My menos n de x dividido entre de n, por el diferencial de ¿quién? De x. ¿Ok? Gracias. Vaya, ahí nos vemos pues. Ya sabe que las notas las encuentra ahí en la plataforma. Vaya, con cuidado. Entonces, ¿quién es m de y? No lo sé, hay que calcularlo. ¿Cómo que no lo sabe si lo acabamos de hacer? Entonces resulta que u de x, perfecto compañero, eso es.
O sea que u de x es igual a e a la integral. Ya ni está de más, solo hay de usar los datos que ya tiene. M de y es lo que viene acá, o sea 2 coseno de y. Menos n de x es 0. Si hubiera puesto usted ahí el seno de y, ya se lo llevó el río, ¿ah? Hasta la integral le va a quedar más complicada. Pero ya va mal, o sea, ya va totalmente mal. Por eso hay que tener mucho cuidado de esas pequeñas trampas. Pero no es que yo le ponga trampa, es la matemática, sí es, o sea, la matemática sí es muy seria, como yo. ¿Y quién es n? Claro, aquí no lo tengo en la pantalla, entonces lo voy a ir a buscar. Aquí está n de x, y, mire. Por eso estuvo bueno que lo primero así didácticamente bonito con un rectángulo. Después con su nombre abajo. Después por escrito para que no se le vaya a olvidar. Entonces n de x, y vale el coseno de y. Y lo vamos a poner aquí dividido dentro del coseno de y. Por el diferencial de x. Aquí tenemos la gran ventaja, dos cosas importantes. Si les hubiera quedado así, que no se puede simplificar, usted saca todo lo que es y hacia el lado izquierdo y se queda con los de x. Es lo único que hay que tener mucho cuidado, porque ahí no dice la parcial, sino dice de x. Tal vez debiera decir la parcial de x, pero en el libro está así. Desde el coseno de y lo puedo cancelar. Aquí tal vez sí sería bueno dejar una anotación como que el coseno de y debe ser diferente de 0. Eso es por aquello de que y nos dé múltiplos de, digamos, sería pi medios más n veces pi medios, más n veces pi. Si nos llega a dar un y de esos, habría que eliminarlo porque ahí estamos diciendo que la y tiene que ser diferente de eso. Entonces nos queda que u de x es igual a e a 2 veces la integral de dx. Vea que si hubiera fallado en la parcial la otra, le hubiera quedado una cosa un poco más grande, que sí se hubiera podido resolver, pero más largo. Ahí usted se está haciendo bola solito. Entonces, u de x es igual a e a la 2x. Aquí no se acostumbra a poner la constante y se puede demostrar más adelante el por qué. Pero ahorita lo vamos a dejar solo así y solo vamos a tomar nota de que no se pone la constante. Entonces nos queda que u de x vale e a la 2x. ¿Cómo se le llama? El factor integrable. ¿Y qué tengo que hacer con el factor integrable? Multiplicar la ecuación original. Entonces la ecuación 1 la vamos a multiplicar por e a la 2x. Entonces la nueva ecuación 1 va a ser e a la 2x por... Y el lado izquierdo de e a la 2x es 2 seno de y por dx más coseno de y por dy ese es el lado izquierdo. Y en el lado derecho tendríamos e a la 2x pero multiplicado por 0. Entonces la expresión ordenada me va a quedar 2 veces el seno de y por e a la 2x por el diferencial de x más el coseno de y por e a la 2x por dy igual a 0. Pero esta es una nueva ecuación que le vamos a poner la 2. Ya no la 1 porque la 1 no estaba multiplicado por e a la 2x. Eso ya no necesariamente sean equivalentes. Entonces nos vamos a concentrar ahora con la 2. Como le dije, no necesitan más ejemplos de ¿cómo se llama? De estas ecuaciones exactas, porque se supone que ahora esta va a ser exacta. Entonces comenzamos otra vez de 0. ¿Quién es m? Señalemos m ahora con este color verde. Excelente. 2 seno de y por e a la 2x. ¿Y quién es n? Excelente. Coseno de y
por e a la 2x. Aquí está dibujado didácticamente, pero si a usted no le gusta esa didáctica, pues use la suya. Lo que sí es importante es que al fin de las cansadas, m de x, y, ¿quién es? 2 veces el seno de y por e a la 2x. Y n de x, y, ¿quién es? Coseno de y por e a la 2x. ¿Estamos bien ahí? Ok. ¿Cuál es el criterio? Para que esa sea una ecuación exacta, el criterio, ¿qué es lo que nos dice? Solo díganme, recuérdeme qué es el criterio. M de y igual a n de x. O sea, la parcial de m, que depende de las variables x y y, con respecto de y, debe ser igual a la parcial de n de x y. Tan bonita que se mira nuestras copias así, ¿va? Es un lujo tener que la parcial, que la grande, ala. Ok. Entonces sustituimos. La parcial de m de x y sería de 2 veces el seno de y por e a la 2x. Estoy sustituyendo. Con respecto de y, debe ser igual a la parcial de n, que es el coseno de y por e a la 2x. A veces o no, incluso a mí me ha pasado dando clases y se me olvida poner tal vez el e a la 2x. Por alguna razón, ¿verdad? Se me olvida. Pero si usted lo hace en esta forma ordenada, distinguiendo quién es m, quién es n, pues escribiéndolo acá, y cuando lo sustituye aquí se le escapa un término, yo no le pongo 0, porque está dejando constancia de su procedimiento. ¿Estamos? Y de plano fue un error de pifia, o sea, se le olvidó copiar algo. A mí me pasa mucho porque ya mis letras, mis ojos ya no son perfectos como los de ustedes. Bueno, no de todos, ¿va? Ahora usted me dicta cuál es la primera parcial. ¿Cuál es? Ya este chance es suyo, ya lo tiene que saber hacer. ¿Cuál es? ¿Por qué menos? 2 coseno de y por e a la 2x. ¿Preguntas? Nítido. ¿Será igual? ¿Y cuál es la derivada con respecto a x del otro? El coseno de y va a quedar afuera. Y e a la 2x es e a la 2x por 2. Por lo tanto será 2 coseno de y por e a la 2x. Este es el objetivo primordial de haber multiplicado por el factor integrable. Pero ¿qué puede pasarle a usted en un examen? Que se equivoque. Aquí se puede equivocar en muchas cosas. Revise el problema despacio y se va a dar cuenta que se puede equivocar en muchas cositas. Por lo tanto, tiene que tener la mejor concentración para no equivocarse. Uno puede sacar un problema de estos completamente nítido, siguiendo todo lo que yo le he enseñado, el procedimiento, el orden que yo sigo. Si usted lo sigue, va a ver que todo le va a salir bastante bien. Ya la prueba de error va a ser un poquito mínima, o sea, no va a ser mucha probabilidad de que se equivoque. Pero si no es ordenado, definitivamente se va a equivocar. Entonces, con esto comprobamos que la ecuación 2, esto hay que escribirlo, la ecuación 2 es exacta. Entonces, si es exacta, nosotros sabemos varias cosas. Por ejemplo, sabemos que la parcial de un f de x, y con respecto a x, ¿a qué es igual? La parcial de una función f de x, y, que es la que queremos encontrar, con respecto a x, ¿a quién es igual? A m de x, y. Y al mismo tiempo yo le recomiendo que ponga de una vez la otra. ¿Y cuál es la otra? Pues que la parcial de esa misma función, me ha gustado mucho poner esa función con morado. ¿Con respecto a quién? De y es igual a quién? A n de x, y. Entonces ahora vuelve a sustituir, pero f de x, y no lo puede sustituir porque no lo tiene. Entonces usted dice la parcial de f de x, y
con respecto de x, pero m de xy sí lo conoce. Subamos un poquito. ¿Quién es m de xy? Aquí está escrito. M de xy es igual a 2 veces el seno de y por e a la 2x. Ahí caemos fácilmente que es una ecuación de variables separables. Entonces separémoslas. Nos va a quedar la parcial de f de xy va a ser igual a 2 veces el seno de y por e a la 2x por la parcial de x. Como yo sé que todavía puede tener dudas aquí, vamos a integrar ambos lados de la parcial de f de xy igual a la integral de 2 veces el seno de y por e a la 2x. Pero como es con respecto de x, en el primer lado no tenemos problema. Esto va a ser f de xy. Con morado porque se mira muy bonito así con morado. Igual, y en el otro lado sacamos todo lo que no tienen x. En este caso sacamos el 2, sacamos el seno de y y nos quedamos únicamente con la integral de e a la 2x. Y aquí se puede dejar parcial de x o de x, cualquiera de las dos cosas. Es aceptable bajo el punto de vista matemático. Bueno, aquí lo único que tiene que encontrar es la integral de e a la 2x. ¿Cuál es la integral de e a la 2x? Un medio de e a la 2x. Es correcto, lo felicito a usted. Por lo menos salva al grupo rápido. Sí, porque nadie dice, solo Canizales dice eso. Será un medio de e a la 2x. Usted está ahí sentadito, y solo está copiando. Trate de hacerlo usted por su cuenta porque Canizales no le va a soplar el día del examen. ¿Estamos? Sí. Y aquí tenemos que agregar una constante. ¿Cómo sería esa constante ahora? Excelente. Tendría que ser una función contraria a su variable a donde usted integró. ¿Sí? Será con respecto de y. ¿Por qué? Porque esto está derivando o está integrando con respecto de x. Si usted quiere, la enrola así en un lugar bien bonito, tal vez con azul, un subrectángulo bonito. Ahí está. Pero esa función todavía no está bien descrita. ¿Por qué? Porque nos hace falta encontrar g de y. Te lo vamos a encontrar. ¿Cómo se encuentra g de y? Entonces usamos la otra parte. Ya usamos esta, ¿cierto o no? Y hay que echar a andar lo que uno tiene. ¿Y qué es lo que uno tiene? Esto otro. Entonces la copiamos aquí abajo. Solo que yo voy a hacer mi técnica de copy-paste, decíamos nosotros en el INDE cuando empezamos a ver las computadoras. Decían, es que los alumnos hacen sus tareas solo con copy-paste. Y un día le pregunto, ¿vos verdad qué quiere decir eso de copy-paste? Le digo yo, porque no le atinaba qué quería decir la persona. Que solo agarran buscan en internet, me dijo, encuentran una cuestión, le dan copy, lo pegan en otro archivo, lo imprimen y eso entregan de tarea. No puede ser, le dije, bien vos, así son los alumnos. Y así son. Así que si usted da clases, tenga mucho cuidado con sus alumnos. Y mejor exhórtelos a que vayan ahí y que trabajen con ahí. Ahí es muy poderoso, pero hay que revisar. Algún día les puedo hablar de esto. También lo domino. Copiar. Y aquí lo vamos a poner para que vea usted de que, ¿cómo se llama? De que no estamos inventando el agua azucarada, sino que vamos a usar lo que ya teníamos. Pero f de xy es lo que está ahí arriba. Hasta a la mano nos quedó, entonces nos va a quedar que la parcial. Solo déjeme un chancecito, ya me le cambió. Bueno, no importa que lo cambie. Que quería que pusiera otro color. La parcial, ¿de quién? De 2 veces. Bueno, aquí voy a quitar el 2 por facilidad. Usted también lo puede hacer mentalmente. Este 2 se cancela con este 2. Entonces me va a quedar sin el 2. Me va a quedar el seno de y por e a la 2x. ¿Alguna pregunta con esa cancelación del 2? Me imagino que no. Más g de y
con respecto de y va a ser igual a n de xy, pero n de xy también lo conocemos. ¿Dónde está n de xy? Recuérdense que es de la ecuación 2. Aquí está. Es coseno de y por y a la 2x. Ahora no vamos a integrar porque tengo aquí adentro la parcial de esto. La puedo calcular. ¿Cuál es la parcial con respecto de y de esto? La derivada del seno de y sería coseno de y a la 2x no varía, no porque la derivada sea la misma, sino que estamos derivando con respecto de y. Más, y aquí es prudente poner g' de y. O sea, la parcial de una función que depende de y con respecto de y es lo mismo que la derivada de g de y con respecto de y. Esto es puro cálculo. Igual al coseno de y por e a la 2x. Pero como le advertí, siempre se elimina algo cuando hace esa igualdad. ¿Qué es lo que se elimina? Todo esto, ¿ah? Entonces nos va a quedar que g' de y es igual a 0. Pero ¿quién era g' de y? G' de y era la derivada de g de y con respecto de y. Lo dije cuando teníamos la parcial. Yo siempre pongo este 0 y hago este producto. Otra vez separación de variables. Y como ya estamos acostumbrados, le meto el colocho de la integral en ambos lados. ¿Y cuál es la integral de g de y? ¿Cuál es? ¿Cuál? G de y. ¿Y g de y cuál es la integral para que me dé 0? No, y no, porque la derivada de y sería 1. ¿Cuánto sería? Una constante. Entonces, ya podemos sustituir el g de y en nuestra función. Podemos decir que la función xy morada era igual a, y empezamos a copiar. El 2 se canceló, me quedó seno de y por y a la 2x. Más g de y, pero g de y es una constante. Pero dijimos que esto se acostumbra a poner como, pues el seno de y por e a la 2x igual a una constante. Si usted le da un poco de preocupación a la constante, pues cámbiele el nombre. Si a la de arriba le llamamos c, a la de abajo le puede llamar c1, pero no es necesario. Cuando uno dice que es una constante cualquiera. ¿Ya? Ahora aquí sería prudente que usted encuentre el diferencial de z para comprobación. Entonces se encuentra la parcial de esto con respecto de x, la parcial de esto con respecto de y. El primero lo multiplica por dx y el segundo lo multiplica por dy y le va a quedar exactamente la misma ecuación diferencial. Bien, me quedan exactamente 10 minutos para terminar la clase. Quiero saber si ya terminaron de copiar. Si alguien todavía está copiando, que con la mano que esté escribiendo la contraria, levante la mano para que yo tome tiempo. Señorita de lentes, si está copiando, por favor levante su mano. ¿Ya terminó? Ok, gracias. Es que si yo miro manos levantadas, me detengo, pero si no miro, ¿ya? Gracias. ¿Todo ya? Ok, hagamos entonces un resumen rápido del método. Como usted puede ver, el método es muy sencillo. Hagámoslo mentalmente. Estos resúmenes es prudente que usted los haga, pero para usted mismo, cuando esté estudiando. Es preferible hacer un resumen del método porque su guerra va a ser sus derivadas y sus integrales. Pero claro, si usted viene mal de eso, entonces está mal ubicado en este curso. Debiera primero pasar cálculo para ir a quitar todos esos problemas que usted tenga de integrales y derivadas. Usted se debe concentrar en lo que es el curso. Claro, para ganar el curso no lo va a ganar solo concentrándose en lo que voy a explicar yo ahorita. Entonces, primero, una ecuación diferencial exacta tiene la forma
m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0. Primer punto. Segundo, la parcial de una función f de xy con respecto de x es igual a m de xy. Y similarmente la parcial de esa misma función, esa sí es la misma, pero con respecto de y es igual a n de xy. Para que se le quede la forma, la m va antes de la n y la x va antes de la y. Entonces van acompañadas primeras y segundas. El criterio. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? M de y igual a n de x. ¿Estamos? Entonces, usted ya tiene quién es m de xy y también tiene quién es n de xy. Entonces, se encuentra sus parciales con respecto a y con respecto a x y ve si es una identidad. De ser una identidad, está bien, es exacta. De no ser una identidad, ¿qué tendríamos que hacer? De no cumplirse, ¿qué tendríamos que hacer? Calculamos el factor integrable. Hacemos un u de x o un u de y. Las fórmulas memoríceselas usted porque yo no dejo entrar formulario. Pero si esto no se da, esto último sí se dio que eran iguales, entonces ¿de dónde parte? Usted parte de acá. Sustituye m de xy, se convierte en una ecuación de variables separables e integra. Ahí ya viene su clavo. No sabe integrar, definitivamente no va a pasar de ahí. Una vez que ya ha encontrado un f de xy, como está integrando con respecto a x, la constante va a ser una función de y. ¿Estamos? Cuando pase a la segunda parte, esa función, al derivarla con respecto de y, la va a tener que comparar con n de xy. Y ahí, ¿quién va a encontrar? Esa función g de y. Y por lo tanto ya tiene f de xy. Así lo podría yo resumir. Espero que a usted se le haya quedado. Revíselo usted cómo lo resumiría usted. Y es lo que tiene que hacer para el próximo sábado. No vaya a ser que haya examen corto otra vez. Y ahora vengo una exacta, ¿va?